Buenos días a todos, bienvenidos. Y es una alegría poder participar juntos, aunque parece que somos poquitos, pero en el corazón hay muchas más personas aquí con nosotros y sobre todo estamos en la presencia del Señor y por eso estamos aquí. Gracias a Él y por Él. Así que os invitamos a que participemos de este tiempo de alabanza y de adoración especial, que no cerramos por vacaciones, que seguimos con nuestro corazón puesto y nuestros ojos en el Señor. Y vamos a ponernos en pie y en este tiempo os invitamos a participar de la alabanza, de las oraciones, de la ofrenda. Vamos a escuchar su palabra y vamos a pedir que el Señor, su Espíritu, se mueva entre nosotros y remueva nuestros corazones. Vamos a leer en el Salmo 103, 5 versículos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que no nos olvidemos de él, Señor, y vamos a alabarle y adorarle. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.
exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado el Señor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado el Señor. Celestial, Dios que estás en el cielo, Señor. Es un privilegio un domingo más estar reunidos, nuestros hermanos, Señor, dándote gloria y honra y alabando tu santo nombre. Bendice, Señor, toda nuestra gratitud hacia ti. Bendice este momento y permite también, Señor, que nuestros hermanos en Cristo por todo el mundo puedan también darte la gloria y la honra. Padre, es un privilegio llamarte Padre. Es un privilegio porque es la sangre de Cristo Jesús la que nos limpió y la que nos permitió estar hoy en tu presencia dándote toda la gloria. Recibe nuestra gratitud, Señor, y bendice todos los momentos, porque tú, Señor, eres merecedor de toda honra y gloria y alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. Alzad un cántico de amor al nombre de Jesús, al dulce eterno Salvador, cantad con gratitud. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre Salvador, al triste corazón, es luz y vida, paz y amor, es gozo y redención. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a cantar en tu glorioso honor. Por mí moriste en la vil cruz, bendito Salvador. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Oh tierno amigo y mediador, por gracia
Oh, gloria a tu poder. Oh, dulce nombre. Oh, dulce nombre. Oh, dulce nombre. El nombre de Jesús. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono. Amén. Y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas, y nos vamos a poner primero en oración. Gracias por tu poder, Señor, por tu amor hacia nosotros, y sabemos que tú estás ahí en tu trono, Señor, y por ello, Señor, nosotros nos sentimos privilegiados de que tú nos das ese poder, Señor, de seguir adelante, trabajando cada día, Señor, en tu obra y también, Señor, en nuestros quehaceres. Y en este momento, Señor, te traemos estas ofrendas
que son para ti, Señor, para esta tu congregación. Queremos que lo uses de la mejor manera posible, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y por eso te damos esto con mucho cariño, con mucho amor, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Amén. Nos podemos sentar.
oramos al Señor en ese mismo espíritu de adoración, pidiéndole que Él nos bendiga, nos dirija, nos inspire, nos hable a través de la Escritura, a través de su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro y Señor, te damos gracias por tener este templo donde poder congregarnos cada domingo para alabarte y adorarte. Pedimos, Señor, que a través del pastor tú le bendigas y que nos hables más de ti, para que a través del pastor podamos conocerte un poco más y abras nuestro corazón y nuestra mente para que estas palabras calen hondo en nuestro corazón y nos sirva, Señor, para transformarnos, para ser cada día un poquito más como tú, para conocerte más, cada día un poco más y poder seguir ese camino de santificación que tú haces para nosotros, para que el día de mañana podamos seguir dándote la gloria y el poder en la vida eterna. Por todo ello te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Quisiera expresar en primer momento mi alegría, hermanos, de nuevo, de poder abrir la Sagrada Escritura un domingo más y encontrar en ella instrucción, exhortación, ánimo y consolación a través de su bendito mensaje. Hay miles de hermanos y hermanas nuestras que no tienen esta misma bendición de reunirse cada domingo y poder abrir con libertad, con confianza, la palabra del Señor y encontrar ese aliento. En esta ocasión quisiera explorar la profundidad y, por qué no decirlo, el poder del Salmo 20, un salmo que nos ofrece paz y esperanza en tiempos de angustia. Se trata de un himno nacional, podemos decir un salmo real, incluso litúrgico, ¿verdad?, que posiblemente fue escrito para el rey David y que consiste en una hermosa oración que eleva el pueblo de Dios de Israel, el pueblo de Israel congregado en el templo por su monarca antes, justo de que éste salga a la batalla, en el momento en que está precisamente ciñéndose la espada para el combate. Podemos visualizar, hay una batalla que afrontar y un pueblo congregado en el templo orando por su rey. Una oración que intercede ante Dios de forma decidida, queridos hermanos, suplicando su protección e intervención en el conflicto. En definitiva, intercede por la victoria del rey en la refriega, en el combate. Y aunque fue escrito, como sabemos, hace miles de años, sin duda, hermanos, el mensaje de este salmo, sabemos, sigue siendo relevante al día de hoy, ya que todos enfrentamos momentos de desafío, de hostilidad, de conflicto, de prueba, de tentación, de lucha moral y espiritual. Y, cómo no, búsqueda de esperanza y fuerzas en nuestro Señor. Dice así este hermoso himno, esta preciosa oración de intercesión. El Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Encontramos en nuestro texto, en primer lugar, una petición por la ayuda del Señor. Primeros 5 versículos, una petición por la ayuda del Señor. Así exclamaba en oración el pueblo de Dios congregado en el templo antes de la batalla. El Señor te oiga en el día de conflicto.
Qué bendición nos es la oración, hermanos. No nos cansaremos de repetirlo. Toda la Escritura nos exhorta y anima a levantar nuestro corazón en petición a Dios, máxime en el día de la tormenta, del conflicto, de la lucha y de la angustia. Escribía el apóstol Pablo en ese gran y conocido texto de Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda, los creyentes experimentamos tiempos de angustia, tiempos de lucha, de combate y de conflicto. Ya no solamente en nuestra propia humanidad, un conflicto con el pecado que todavía mora en nosotros, nuestra vieja naturaleza, o las pruebas de la vida, sino cuanto más con nuestro archienemigo Satanás. De nuevo citamos a Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y huesos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mismo Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo, fue un varón experimentado en quebranto, hermanos. También tuvo sus luchas espirituales. Recordaba en especial, como no, el Getsemaní, ese jueves de vértigo, y allí la oración fue su única arma y su único consuelo delante del Padre Celestial, quien envió a su ángel para fortalecerle en medio de su angustia. El creyente, el pueblo de Dios ora, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión, dice el salmista, te sostenga. El nombre de Dios, hermanos, nos habla de su carácter santo, de su persona, su naturaleza, nos habla de su bondad. Claro, nos habla de su misericordia, verdad, poder, justicia y fidelidad. Es el Dios de Jacob, hermanos, es el Dios del pacto que ha sido fiel al pueblo de Israel desde sus inicios. Cuanto más conocemos a este Dios, tanto más nos acercamos a Él con confianza, con plena seguridad de que Él escucha y contesta desde su presencia celestial. Porque efectivamente el pueblo hebreo, hermanos, consideraba la ciudad de Jerusalén o el monte Sión, donde estaba el templo alzado de Jerusalén, constituía ese lugar, ese centro, ¿verdad? La presencia misma del Señor, su morada, su tabernáculo, desde donde Dios enviaba efectivamente su auxilio al pueblo congregado. No solamente se elevaban oraciones antes de partir al campo de batalla, también se ofrecían distintos ofrendas y distintos holocaustos, todo con el fin de honrar a Dios y solicitar su favor en el momento de la angustia. Y así ora el pueblo, hermanos. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. No podemos por menos que pensar en aquel que se ha ofrecido ya como perfecta y suficiente ofrenda a Dios Padre, se ha ofrecido como holocausto. Lo hizo en el Calvario, al derramar su propia sangre por ti y por mí. Una ofrenda fragante, una ofrenda hermosa, en expiación por nuestros pecados. Ofrenda, claro, acepta por Dios, a través de la cual tenemos libre entrada a su trono de gracia en oración y comunión. Y así lo expresa el autor de la epístola a los Hebreos en su capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué hermoso, hermanos, qué bendición. Con esta confianza plenamente podemos pedir al Señor, con esa fe firme, de estar libremente en su presencia por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y así nos sumamos a la oración del salmista y del pueblo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. ¡Wow! ¡Qué hermoso deseo! El del pueblo para con su rey. El deseo de nuestro corazón debe ser el mismo deseo del Señor, hermanos. Y cuando ambos coinciden, cuando mis afectos, mis anhelos están santificados y son los del Señor, sin duda podemos tener plena seguridad de la respuesta de Dios. De hecho, podemos anticipar ya la victoria en Cristo Jesús. Y así escribía el apóstol Juan acerca de la potencia de la oración y de la respuesta del Señor en su primera epístola, capítulo 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración así realizada se transforma, hermanos, en seguridad, en convicción, en plena confianza o certidumbre de la respuesta poderosa del Señor. Sea cual sea la batalla que enfrentas, hermano, hermana, sea cual sea tu lid, nuestra prueba, tentación o dificultad, sea cual sea la angustia que enfrentamos, podemos confiar, hermanos, plenamente en nuestro buen Dios, quien vela por nosotros. Aquí el salmista en el versículo 5 nos dibuja una escena llena de colorido, ¿verdad? Llena de alegría, de algarabía, podemos decir de sonido, podemos escuchar el sonido festivo de las trompetas, estandartes, banderas apuntando al cielo y anunciando el triunfo del Rey en medio de la batalla. Es el triunfo de Cristo. Es el triunfo del ungido, por medio de su cruz y resurrección. Ahora, en Él es el triunfo también del pueblo de Dios, es el triunfo del creyente, luchando en oración como Jacob delante de Dios. Gocémonos en ello. Fijémonos las palabras del apóstol Pablo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podía por menos que recordar ese hermoso cántico. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, en que el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas, dice el cántico, y te consolará. De ahí las palabras que siguen en nuestro Salmo, versículos 6 al 8, esa declaración de confianza en el Señor. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aquí ya no solamente encontramos las palabras del pueblo confiado en oración, reunido en el templo, sino también las mismas palabras de David, ¿verdad? Quien, alentado por las oraciones de su pueblo, cobra total confianza en su victoria, en la manifestación poderosa de Dios. Tal es así que aún antes de salir, de partir para el conflicto, ya tiene plena seguridad del triunfo en él mismo, hermanos. Los enemigos podían jactarse, claro, de sus armas de combate, de su tecnología sofisticada y de vanguardia para aquellos tiempos, carros y caballos.
constituían una poderosa herramienta en el campo de batalla. Podían marcar, de hecho, la diferencia de cantar la balanza militar. Y efectivamente los filisteos, amonitas y sirios contaban con un buen número de todos estos efectivos, hermanos. No obstante, gloria al Señor, más poderoso era el nombre del Señor. Inigualable, inalcanzable, hermanos. Su potestad para liberar, su autoridad para salvar del enemigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El rey David alcanzaría la victoria en el nombre poderoso del Señor. Ahora el Hijo de David, Cristo Jesús, el ungido, el Rey de Reyes, alcanzaría la victoria por medio de su cruz y resurrección. Y así leemos el conocido himno a Cristo. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. Y todos proclamen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, en Él, únicamente en Él, somos llamados a confiar. En tiempos de conflicto, de angustia, de necesidad, de lucha. Solamente en Él nos podemos mantener en pie en medio del campo de la batalla y alcanzar la victoria, mientras todo otro recurso humano o mundano fracasa de forma estrepitosa. No es pues la sabiduría humana, ni nuestras estrategias, ni por ningún otro medio carnal, hermanos, no es por nuestra propia fuerza o recursos humanos. No es tampoco por medio de la tan alabada hoy tecnología o aún por menos de la violencia o el poderío militar o el orgullo que podemos alcanzar ningún triunfo o victoria. Es sola y exclusivamente por el nombre de Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Es únicamente a través del Señor Jesucristo quien ya triunfó sobre los poderes de las tinieblas, exponiéndolos en la cruz toda su vergüenza, hermanos, y alzándose victorioso de la tumba al tercer día, siendo exaltado a la gloria por Dios Padre. Me preguntaba a mí mismo, ¿dónde tengo puestos mis ojos? ¿Dónde mis pensamientos, afectos, meditaciones? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué o quién confiamos en el día de conflicto? ¿Cuáles son nuestros recursos en el campo de batalla? ¿Con qué efectivos contamos? ¿Cuál es nuestra esperanza en el tiempo de tribulación? ¿En qué o quién nos sostenemos en los momentos de crisis? ¿De dónde espero conseguir la victoria yo? ¿Cómo esperamos alcanzar el triunfo en la lid? Que nuestra respuesta, hermanos, sea solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Que podamos unirnos de todo corazón a la plena confianza del salmista, así como a la confianza de Cristo en su Padre Celestial. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y por ello encontramos ya el último versículo, hermanos, una oración final de fe y esperanza. Esta oración confiada del pueblo congregada, esa oración ya hecha desde la paz de Dios en su mente, en su corazón, con plena seguridad anticipada de la victoria presente y futura en la eternidad. Como alguien decía, este es el lenguaje de la fe. No después de la batalla, sino antes de la batalla. Este es el lenguaje de la fe. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El Rey, en mayúsculas, es nuestro Señor y Dios, el victorioso, y quien nos da la victoria, hermanos, el Salvador, el Libertador, el Señor de los cielos y la tierra, el Creador del universo, el que tiene todo poder en sus manos, el que reina por siempre jamás, quien nos lleva de gloria en gloria por medio del poder del Espíritu, quien intercede por cada uno de nosotros y escucha cada uno de nuestros clamores en el día
de la aflicción. Y bien podemos decir, junto con el poeta sagrado luego, en el Salmo 21, versículo 1 y 2, ese Salmo 21 es la respuesta como la resolución del Salmo 20. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el Rey. Y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Vivimos tiempos de conflicto, no solamente aquellos externos de los cuales podemos observar a través de los medios de comunicación tan lamentablemente, sino más bien internos, hermanos. Es la lucha del alma. Es la batalla por el espíritu humano. Es el conflicto de la fe. Son tiempos recios estos que transitamos, donde se hace necesario guerreros de oración, que estén delante de la presencia del Señor, tal como el salmista, el pueblo de Dios y su mismo rey David. En definitiva, tal como Cristo, el ungido mismo, quien cuando estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús, siendo Dios, tuvo que aprender lo que es el sufrimiento por medio de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de esta manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos aquellos que lo obedecen. A su nombre gloria. Y a su gloria más gloria todavía. Somos llamados a imitarle, hermanos, en su perseverancia, en su labor de intercesión, en su vida de oración fiel y dedicada a Dios. Porque, hermanos, la victoria es solamente del Señor, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te alabamos en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Señor, solamente pedimos una cosa hoy. Pon en nosotros un espíritu de oración, un anhelo y un deseo por tu presencia desmedidos. Señor, ayúdanos a pagar el precio y a entrar en tu presencia de forma dedicada y consagrada y encontrar allí en tu presencia, Señor, sea cual sea el conflicto, la angustia, la lucha que enfrentemos, encontrar en tu presencia que solo de ti viene la salvación. A tu nombre gloria, a tu gloria más gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un cántico al Señor que es realmente hermoso. La victoria está en Jesús. La victoria está en Jesús y a través del cántico le alabamos y también nos disponemos delante de su presencia. Respondemos a su palabra, puestos en pie, hermanos. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que
Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruya, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruya, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.